Hemos comenzado ya la singladura del mes de enero con este tercer domingo del ciclo C. En este domingo la Iglesia con estos textos nos sorprende, y nos sorprende de una manera satisfactoria, dándonos uno de los, llamaríamos, de las armas más importantes para vivir nuestra vida cristiana, la palabra de Dios. La centralidad de la palabra está presente en las tres lecturas. Y la centralidad de la palabra para aclararnos, para darnos vida y sobre todo para abrirnos caminos nuevos, para comprender cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, tanto a nivel personal como a nivel comunitario. Por eso os invito a que prestéis mucha atención a estos tres textos que se nos han propuesto en este domingo. Vamos a leer las lecturas del tercer domingo del tiempo ordinario, en el ciclo C que estamos. Lectura del libro de Nehemías. Llegado el mes séptimo, todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del agua. Dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, que el Señor había prescrito a Israel. Trajo el sacerdote Esdras la ley ante la asamblea integrada por hombres y mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día 1 del mes séptimo. Leyó ante la comunidad, hombres y mujeres y cuantos tenían uso de razón. Leyó el libro en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde el alba hasta el mediodía, ante los hombres y mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura de la ley. El escriba Esdras estaba de pie sobre una tribuna de madera levantada para la ocasión. Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo. Al abrirlo, el pueblo entero se puso en pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió con las manos levantadas: Amén, amén. Luego se inclinaron y adoraron al Señor rostro en tierra. Los levitas leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y el escriba Esdras, y los levitas que instruían al pueblo dijeron a toda la asamblea: Este día está consagrado al Señor, vuestro Dios. No estéis tristes, no lloréis. Y es que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. Y añadieron: Andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce y enviad porciones a quien no tiene, pues es un día consagrado a nuestro Dios. No estéis tristes, pues el gozo en el Señor es vuestra fortaleza. El Salmo 18. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Ahora leemos la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, no soy mano, luego no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso ser parte del cuerpo? Si el oído dijera, no soy ojo, luego no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿cómo oiría? Si el cuerpo entero fuera oído, ¿cómo olería?
Pues bien, Dios distribuyó el cuerpo y cada uno de los miembros como Él quiso. Si todos fueran un mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Los miembros son muchos, es verdad, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano no te necesito, y la cabeza no puede decir a los pies no os necesito. Más aún, los miembros que parecen más débiles son indispensables. Los que nos parecen despreciables los apreciamos más. Los menos decentes los tratamos con más decoro, porque los miembros más decentes no lo necesitan. Ahora bien, Dios organizó los miembros del cuerpo dando mayor honor a los que menos valían. Así no hay divisiones en el cuerpo, porque todos los miembros por igual se preocupan unos de otros. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Cuando un miembro es honrado, todos se felicitan. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. Y Dios os ha distribuido en la Iglesia, en el primer puesto los apóstoles, en el segundo los profetas, en el tercero los maestros. Después vienen los milagros, luego el don de curar, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en lenguas o todos las interpretan? Y finalmente tenemos la lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. Fue a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y volviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. La primera lectura es del libro de Nehemías. Estamos unos pocos siglos antes de nuestra era. Este libro de Nehemías representa una corriente teológica que junto con otra en este mismo periodo viven en tensión y de manera paralela. Por un lado están los libros de Esdras y Nehemías, que nos muestran a ese pueblo de Dios que ha regresado a la tierra prometida, pero que se encuentra con muchas situaciones, diríamos, venidas desde el exilio de Babilonia. Por ejemplo, los matrimonios mixtos. Judíos habían ido al exilio, se habían casado con mujeres babilónicas o viceversa y regresaban a la Tierra Santa. Y entonces esta teología de Esdras y Nehemías es una teología conservadora, una teología que quiere que vuelvan a la pureza total y absoluta de la Torá, de la religión judía. Junto a esta teología aparece la teología más abierta, que representan algunos otros libros en la misma época, que es, por ejemplo, el libro de Ruth, que nos habla de la abuela de David, la moabita. Pues bien, todas estas tensiones están ahí presentes. Dicho esto, este libro, en el texto que hemos proclamado, del capítulo 8, como decía antes, nos habla de la centralidad de la palabra de Dios, de la proclamación de la palabra de Dios, tanto a nivel personal como comunitario,
Todo el mundo está escuchando atentamente esa palabra de Dios. Es una manera de recordar cómo esa palabra estaba presente en el templo de Jerusalén antes del exilio. Entonces el escriba le traen la ley y el pueblo estaba, al ver al escriba, estaba emocionado. Toda la multitud podía abrirlo y todo el pueblo respondió con las manos levantadas: amén, amén. Está asintiendo a esa proclamación solemne de la Torá, de la ley, del camino que Dios había establecido para llevar adelante sus vidas. Y bueno, y eso después tiene el compartir. La palabra de Dios y la escucha es el compartir también. Me parece a mí que puede haber una reminiscencia de lo que siglos después será la Eucaristía. Andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce y enviad porciones a quien no tiene. También ahí aparece la solidaridad, pues es un día consagrado a nuestro Dios. No estéis tristes, pues el gozo en el Señor es vuestra fortaleza. Primacía de la palabra de Dios y de la escucha emocionada por parte del pueblo, compartir lo que tienen y sobre todo compartirlo solidariamente con aquellos que no tienen. Y ese día totalmente de alegría y consagrado a Dios. A pesar de esa teología conservadora de los amigos Esdras y Nehemías, sin embargo, esa aportación de la primacía de la palabra de Dios me parece que es muy importante. El texto, lógicamente, es un rebote de aquí, del texto. La ley del Señor es perfecta, es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel. Los mandatos del Señor son rectos. Es la mejor respuesta que se puede dar. Y luego vemos a San Pablo en la carta a los Corintios. Esta carta, desde el punto de vista teológico, tan importante, porque en ella Pablo va a ir definiendo de una manera clara su pensamiento en todos los aspectos de la vida cristiana. En este caso es un planteamiento eclesiológico complementario del que vimos el domingo pasado. Aquí nos habla del símil, del cuerpo que es uno, pero tiene muchos miembros. Y todos los miembros, a pesar de ser muchos, la pluralidad, la multiplicidad, la diversidad, son un solo cuerpo. Y entonces habla que así es Cristo. Y así es Cristo y así es la Iglesia. Porque entramos a formar parte de la Iglesia por el bautismo. Seamos judíos, griegos, esclavos o libres. Y por lo tanto ese cuerpo, ese símil que él explicita de una manera muy clara, no lo forma un solo miembro, sino muchos. Habla de la mano, habla del ojo, habla del oído. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Explota al máximo este simbolismo, como os digo. El ojo, etc. Así pues, concluye, Dios organizó los miembros del cuerpo dando mayor honor a los que menos valían. Así no hay divisiones en el cuerpo, porque todos los miembros por igual se preocupan unos de otros. En la Iglesia, probablemente aquellos que están a los márgenes, descartados, son como esos miembros que aparentemente tienen menos honor, pero son los que más valen. Pero lo más bonito y lo más importante es que cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Cuando un miembro es honrado, todos se felicitan. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Y cada uno es miembro. Y en la Iglesia, Dios ha distribuido todos esos dones, esos carismas, los milagros, la beneficencia, la diversidad de lenguas, apóstoles, profetas, maestros, hacer milagros, el don de curar. Hablan todos de lenguas, pues bien, todos esos son carismas que enriquecen el cuerpo de la Iglesia, que nos enriquecen, que no son motivo de honor y gloria, sino son motivo de ministerio, de servicio, para que ese cuerpo sea cada vez más grande, esa Iglesia sea cada vez más grande. Es una llamada a vivir una Iglesia en estos tiempos en que estamos hablando tanto de la sinodalidad, con la sinodalidad absoluta. Es esto, esa pluralidad, esa variedad, esa diversidad y esa complementariedad que tienen todos los carismas y todos los miembros del cuerpo, en las alegrías y en las penas, en el sufrimiento y en la felicidad.
compartiéndolo todo. Es una visión un tanto utópica desde este símil, pero es ahí hacia donde se nos invita a caminar. Finalmente, el Evangelio tiene dos partes muy distintas. Nos habla de dos prólogos complementarios. El primer prólogo es el prólogo literario. Es el prólogo en el cual Lucas presenta sus obras, el Evangelio y Hechos de los Apóstoles. Y nos dice cómo lo ha hecho. Y nos dice para qué lo ha hecho. ¿Cómo lo ha hecho? Pues ha intentado recoger todos los testimonios posibles e imaginables, oculares, servidores de la palabra. No olvidemos que los evangelios, antes de ser escritos, fueron orales, porque probablemente Lucas se daba cuenta que iban desapareciendo esos testigos cualificados y privilegiados que estuvieron en contacto ocular con Jesús. Pues bien, él lo ha compuesto de esa manera, recogiendo, filtrando todos esos testimonios. ¿Y para qué lo ha hecho? Para que conozcamos la solidez de las enseñanzas que hemos recibido. Que no se trata de paparruchas, que se trata de testimonios cualitativos muy importantes. Y por tanto esos testimonios que él pone en conjunto y los ordena como un buen autor clásico son los que dan solidez. Y lo dedica a Teófilo, amante de Dios. Probablemente un cristiano al cual él intenta, un cristiano que representaría a todos los cristianos, intenta darle las razones de esa solidez, de esas enseñanzas que él ha recogido y que le han transmitido. El segundo prólogo es el capítulo 4. Da un salto del capítulo 1 al capítulo 4. Y en el capítulo 4 vemos el famoso episodio de la sinagoga de Nazaret. Él precisa dónde se había criado. ¿Dónde se había criado? Es decir, que lo conocían todos. Pero solo nos habla de la primera parte. La segunda parte la omite este evangelio, que es el rechazo por parte de los suyos, que queda con aquellas palabras: no hay ningún profeta que sea aceptado en su tierra, el rechazo de Jesús. Pero en esta primera parte vamos a ver varias cosas. Primero, cómo Jesús es conducido siempre en el Evangelio de Lucas por el Espíritu Santo. Su fama se extiende por toda esa tierra, por Galilea, tierra pagana, tierra cercana a la zona de los Baales, de Fenicia. Y enseñaba en las sinagogas, en esos lugares en donde la gente se reunía. Vemos la sinagoga de Nazaret, conocemos la sinagoga de Cafarnaúm, conocemos la sinagoga de Corozaín, conocemos también la sinagoga de Séforis, conocemos la sinagoga también de Mágdala, en las excavaciones recientes, que con algunos peregrinos últimamente hemos podido visitar. Y entonces él allí hace la ceremonia que normalmente se hacía en la sinagoga. Pide el rollo, en este caso del profeta Isaías, y encuentra el pasaje: el Espíritu, atención, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Palabras muy medidas por parte de Lucas. El Espíritu, él proclama ante sus paisanos que está sobre mí. Esto desde luego estaría creando una sorpresa inconmensurable. Me ha ungido, me ha enviado a evangelizar, evangelo, es decir, a anunciar la buena noticia. ¿A quién? A los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista y a poner en libertad a los oprimidos. Pero sobre todo eso es porque se proclama un año de gracia de Dios, del Señor. Un kairos, un acercamiento cualitativo de Dios en medio de los hombres. Por eso, aquí está trazando, como un prólogo, las líneas de su misión. ¿A qué ha venido él? Y enrollándolo el rollo, devolviéndolo al que lo olvidaba, se sentó. Pues bien, en este Evangelio hemos visto los dos prólogos. ¿Qué nos queda de todo esto? En primer lugar, nos queda la base fundamental de nuestra creencia, es una base sólida. Es una base basada, valga la redundancia, en testimonios sólidos. Y lo segundo, encontrarnos con Jesús es encontrarnos con alguien
que está ungido por el Espíritu Santo, que tiene una misión muy clara. Y esa misión es estar al servicio de los más pobres, de los más necesitados, de todos aquellos que necesitan que Dios se acerque de una manera clara y definitiva a sus vidas. Por lo tanto, esa es la misión que nosotros tenemos que prolongar en el hoy, aquí y ahora de nuestro tiempo. Un pequeño comentario a las lecturas. El pueblo judío, después del edicto de Ciro, vuelve escalonadamente de Babilonia a Jerusalén. Entre Esdras y Nehemías van relatando la lista de los que regresan, el inicio de la restauración del pueblo y del templo. En el capítulo 8 de Nehemías que hemos leído, podríamos decir que se describe el día del nacimiento del judaísmo. Todo el pueblo se ha reunido y van a proclamar la ley. Para ellos es un momento singular, reunirse como pueblo en la ciudad santa. Escuchan la lectura con emoción durante largas horas. Escribas y sacerdotes van instruyendo al pueblo. Se inclinan y adoran al Señor rostro en tierra. Amén, amén. Les dicen, este es un día consagrado al Señor, estad contentos, no lloréis. Disfrutad y compartís vuestros manjares con los que no tienen. No estéis tristes, pues el gozo en el Señor es vuestra fortaleza. El Salmo 18, en la misma clave, habla de la ley del Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Seguimos con la epístola a los Corintios en el capítulo que iniciamos el domingo pasado, con los carismas. Pablo explica la dinámica de la comunidad con el símil del cuerpo, el importante papel que tenemos todos. No hay nadie sobre nadie. Todos, unidos con un mismo espíritu, somos miembros importantes, necesarios, para formar el cuerpo de Cristo. En el Evangelio que hemos leído, Lucas comienza como quien escribe una carta, dando razón de cómo ha investigado y se ha informado para escribir ese Evangelio, que relata los hechos que se han cumplido entre ellos. Después pasa a relatar cómo empieza la misión de Jesús con la fuerza del Espíritu. En Lucas veremos siempre presente el Espíritu. En la sinagoga de Nazaret empieza leyendo el texto de Isaías. El Espíritu está sobre mí porque me ha ungido. Me ha enviado a anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a liberar a los oprimidos, a dar la vista a los ciegos, a curar a los que tienen destrozado el corazón, a proclamar un año de gracia del Señor. Todo un programa de vida, todo un programa para nosotros. ¿Qué me pide el Señor en este año nuevo? Liberar, curar, acompañar, proclamar un año de gracia.